Capítulo 19. Jehová profana el orgullo de Tiro. Isaías 23, versículos 1 al 18. Era de perfecta hermosura y abundaba en riquezas de todo género. Ezequiel 27, 4 y 12. Martín Nieto, 1992. Su enorme flota surcaba el mar hacia lugares remotos, llegó a ser muy gloriosa en el corazón del alta mar, y con sus cosas valiosas hizo ricos a los reyes de la tierra. Ezequiel 27, 25 y 33 dice: Los barcos de Tarsis formaban las caravanas que transportaban sus mercancías, por eso ibas por el corazón del mar llena y bien cargada. Cuando desde alta mar llegaban tus productos, satisfacías a muchos pueblos, tus abundantes riquezas y tus mercancías enriquecieron a los reyes de la tierra. Tal era en el siglo VII antes de la era común la importancia de Tiro, ciudad fenicia enclavada en el extremo oriental del Mediterráneo. Sin embargo, le esperaba la destrucción. Unos 100 años antes de que Ezequiel la describiera, Isaías había predicho la caída de esta fortaleza fenicia y el lamento de quienes dependían de ella. También profetizó que transcurrido algún tiempo, Dios se interesaría en la ciudad y le permitiría recuperar su prosperidad. ¿Cómo se cumplieron las palabras del profeta y qué aprendemos de lo que le ocurrió a Tiro? Entender con claridad lo que provocó su caída y las razones de tales sucesos fortalecerá nuestra fe en Jehová y sus promesas. Aúllen naves de Tarsis. Tras el encabezamiento, la declaración formal de Tiro, Isaías proclama: Aúllen naves de Tarsis, porque ha sido despojada violentamente, para que no sea puerto, para que no sea lugar donde entrar. Isaías 23, 1a. Se cree que Tarsis era una zona de España en el Mediterráneo occidental, lejos de Tiro. La nota al pie de página dice: algunos entendidos afirman que Tarsis era Cerdeña, una isla del Mediterráneo occidental, también lejos de Tiro. De vuelta al párrafo. Ahora bien, los fenicios eran marinos expertos que contaban con barcos grandes y en buen estado. Según algunos historiadores, ellos fueron los primeros en observar la relación entre la luna y las mareas, así como en aplicar la astronomía a la navegación. De ahí que la gran distancia entre Tiro y Tarsis no representara ningún obstáculo para ellos. En la época de Isaías, la lejana Tarsis es un gran mercado para Tiro, tal vez la principal fuente de la riqueza que poseyó durante parte de su historia. España tiene ricos yacimientos de plata, hierro, estaño y otros metales. Compárese con Jeremías 10:9 y Ezequiel 27:12. Jeremías 10:9 dice: Traen láminas de plata de Tarsis y oro de Ufaz. Son la obra de un artesano de las manos de un orfebre. Los visten de hilo azul y lana púrpura. Todos están hechos por artesanos expertos. Ezequiel 27:12 dice: Tarsis hacía negocios contigo debido a tu abundante riqueza. Cambiaban plata, hierro, estaño y plomo por tus productos. Las naves de Tarsis, probablemente barcos de Tiro que comercian con esa región distante, tendrán razón para aullar, al lamentarse por la destrucción de su puerto de origen. ¿Cómo se enterarán de la caída de Tiro los marinos que se hallen en el mar? Isaías contesta: desde la tierra de Quitim les ha sido revelado. Isaías 23:1b. Probablemente la expresión la tierra de Quitim se refiere a la isla de Chipre, situada a unos 100 kilómetros al oeste de la costa fenicia, donde hacen su última escala antes de arribar a Tiro los barcos procedentes de Tarsis que viajan hacia el este. Por tanto, cuando los navegantes fondeen allí, sabrán de la caída de su estimado puerto de origen. Será un golpe muy duro para ellos. Consternados, aullarán desconsoladamente. La consternación también se abatirá sobre los pobladores del litoral fenicio. Dice el profeta: callen habitantes de la tierra costeña, los mercaderes de Sidón, los que atravesaban el mar, ellos te han llenado. Y sobre muchas aguas ha estado la semilla de Sior, la cosecha del Nilo, su renta, y llegó a ser la ganancia de las naciones. Isaías 23:2 y 3. Los habitantes de la tierra costeña, los vecinos de Tiro, guardarán silencio, absolutamente asombrados ante tan desastrosa caída.
¿Quiénes son los mercaderes de Sidón que han llenado a estos habitantes haciéndolos ricos? Tiro fue en sus inicios una colonia de la ciudad portuaria de Sidón, ubicada a solo 35 kilómetros al norte. En sus monedas, Sidón se llama a sí misma la madre de Tiro. Aunque ha eclipsado por su riqueza a su fundadora, Tiro sigue siendo la hija de Sidón, y sus habitantes aún se consideran sidonios. Isaías 23:12 dice: Y él dice: No te alegrarás más tú, la oprimida, la hija virgen de Sidón. Levántate, cruza hacia Kittim, ni siquiera allí tendrás tranquilidad. De modo que la expresión los mercaderes de Sidón posiblemente se refiere a los comerciantes de Tiro. Dedicados al comercio, los prósperos mercaderes sidonios cruzan el mar Mediterráneo, transportan a muchos lugares la semilla o grano de Sihor, el brazo más oriental del río Nilo, en la región egipcia del delta. Compárese con Jeremías 2:18. Jeremías 2:18 dice: Y ahora, ¿por qué quieres ir por el camino que va a Egipto y beber de las aguas de Sihor? ¿Por qué quieres ir por el camino que va a Asiria y beber de las aguas del río? La cosecha del Nilo incluye asimismo otros productos de Egipto. La venta e intercambio de tales mercancías es muy rentable para estos marinos y también para las naciones con las que negocian. Los comerciantes sidonios llenan Tiro con sus ganancias. Con razón les afligirá la desolación de esta. A continuación, Isaías dirige a Sidón estas palabras: Avergüénzate, oh Sidón, porque el mar, oh tú fortaleza del mar, ha dicho: No he tenido dolores de parto, y no he dado a luz, ni he criado a jóvenes, ni he educado a vírgenes. Isaías 23:4. Tras la destrucción de Tiro, el sector de la costa donde se alzaba la ciudad se verá yermo y desolado. El mar parecerá clamar angustiosamente como una madre que ha perdido a sus hijos y se halla tan trastornada que niega haberlos tenido. Sidón se avergonzará de lo que le ocurra a su hija. En efecto, la noticia de la destrucción de Tiro provocará una pesadumbre generalizada, dice Isaías. Justamente como ante el informe relativo a Egipto, asimismo estará la gente con dolores fuertes ante el informe sobre Tiro. Isaías 23:5. El dolor de los afligidos podrá compararse al que produjo el informe sobre Egipto. ¿A qué informe se refiere el profeta? Es posible que al del cumplimiento de su anterior declaración formal contra Egipto. Isaías 19, del 1 al 25, dice: Esta es una declaración contra Egipto. Miren, Jehová va montado en una nube veloz y entra en Egipto. Los dioses inútiles de Egipto temblarán ante él y el corazón de Egipto se derretirá en su interior. Haré que egipcios se vuelvan contra egipcios y pelearán unos contra otros, cada uno contra su hermano y su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto quedará desconcertado en su interior, y yo trastornaré sus planes. Ellos acudirán a los dioses inútiles, a los encantadores, a los médiums y a los adivinos. Entregaré a Egipto en manos de un amo cruel, y un rey despiadado los gobernará, afirma el Señor verdadero, Jehová de los ejércitos. El agua del mar se secará y el río se consumirá y quedará seco, y los ríos apestarán. Los canales del Nilo de Egipto se irán agotando y se secarán. Las cañas y los juncos se pudrirán. Se secarán las plantas a la orilla del río Nilo, junto a su desembocadura, y todas las tierras sembradas a lo largo del Nilo. Todo se lo llevará el viento y dejará de existir. Los pescadores estarán de duelo, los que echan anzuelos en el Nilo se lamentarán, y los que extienden sus redes en el agua serán cada vez menos. Los que trabajan el lino peinado y los que producen tela blanca en los altares serán avergonzados. Sus tejedores se sentirán aplastados, todos los trabajadores a sueldo estarán desconsolados. Los príncipes de Zoán son unos tontos, los consejeros más sabios del faraón dan consejos irrazonables. ¿Cómo pueden ustedes decirle al faraón: yo soy descendiente de sabios, descendiente de antiguos reyes? Entonces, ¿dónde están tus sabios? Que ellos te digan lo que Jehová de los ejércitos ha decidido acerca de Egipto, si es que lo saben.
Los príncipes de Zoán se han portado como unos tontos, los príncipes de Nof han sido engañados, Egipto ha sido descarriada por los jefes de sus tribus. Jehová ha derramado sobre ella un espíritu de confusión y ellos han hecho que Egipto se descarríe en todo lo que hace, como un borracho que se tambalea sobre su vómito. Y Egipto no tendrá nada que hacer, ni la cabeza ni la cola, ni el brote ni el junco. Ese día los egipcios se volverán como mujeres, temblarán y estarán aterrorizados por la mano amenazante que Jehová de los ejércitos levantará contra ellos. Y la tierra de Judá le causará terror a Egipto, sentirán miedo con solo oír hablar de ella, debido a la decisión que Jehová de los ejércitos ha tomado contra ellos. Ese día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen el idioma de Canaán y que le juren lealtad a Jehová de los ejércitos. Una de las ciudades se llamará la ciudad de demolición. Ese día habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y una columna para Jehová en su frontera. Servirá como señal y testimonio para Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque le suplicarán a Jehová a causa de los opresores, y él les enviará un Salvador, un gran Salvador que los salvará. Jehová será conocido por los egipcios conocerán a Jehová ese día y ofrecerán sacrificios y regalos, y le harán un voto a Jehová y lo cumplirán. Jehová golpeará a Egipto, lo golpeará y lo curará. Ellos volverán a Jehová y él responderá a sus súplicas y los curará. Ese día habrá un camino de Egipto a Asiria. Entonces Asiria entrará en Egipto y Egipto en Asiria. Y Egipto servirá a Dios junto con Asiria. Ese día Israel será el tercero junto con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos lo habrá bendecido diciendo: bendito sea mi pueblo, Egipto, y la obra de mis manos, Asiria, y mi herencia Israel. O también podría ser el de la destrucción del ejército del faraón en tiempos de Moisés, un informe que causó consternación en muchos lugares. Éxodo 15, 4 y 5 y del 14 al 16 dice: En el mar echó a los carros del faraón y a su ejército, y sus mejores soldados se hundieron en el mar Rojo. Las aguas agitadas los cubrieron y como una piedra cayeron al fondo. Los pueblos tendrán que oír, ellos se estremecerán, la angustia se apoderará de los habitantes de Filistea. En ese momento los jeques de Edom sentirán terror, los gobernantes poderosos de Moab se estremecerán, todos los habitantes de Canaán perderán el valor. Miedo y terror caerán sobre ellos. Por tu brazo poderoso quedarán inmóviles como una piedra hasta que pase tu pueblo, oh Jehová, hasta que pase el pueblo que tú has formado. Josué 2 del 9 al 11 dice, y les dijo: Yo sé que Jehová les dará esta tierra y que el miedo a ustedes se apoderará de nosotros. Todos los habitantes de esta tierra estarán desmoralizados por causa de ustedes. Y es que hemos oído cómo Jehová secó las aguas del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ustedes les hicieron a los 2 reyes de los amorreos, Sehón y Og, y a quienes mataron al otro lado del Jordán. Cuando los oímos, nos acobardamos, y nadie tiene el valor de enfrentarse a ustedes, porque Jehová su Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Sea como fuere, el informe de la destrucción de Tiro sumirán en un dolor profundo a sus oyentes, a quienes se les dice que huyan y se refugien en la lejana Tarsis y que proclamen ruidosamente su pesar. Pasen a Tarsis, aúllen, habitantes de la tierra costeña. Isaías 23, 6. Alborozada desde sus tiempos primitivos. Tiro es una ciudad antigua, como nos recuerda Isaías cuando pregunta: ¿es esta su ciudad que estuvo alborozada desde días de mucho tiempo atrás, desde sus tiempos primitivos? Isaías 23, 7a. La próspera historia de Tiro se remonta cuando menos al tiempo de Josué. Josué 19, 29 dice: Y la frontera volvía a Ramá, y llegaba hasta la ciudad fortificada de Tiro, luego volvía a Osá y terminaba en el mar, en la región de Aksib.
Con los años, la ciudad ha adquirido renombre por la manufactura de objetos de metal, artículos de vidrio y tintes de color púrpura. Las vestiduras de púrpura tiria se venden a precios elevadísimos y la nobleza se disputa los costosos tejidos que allí se fabrican. Compárese con Ezequiel 27, 7 y 24. Ezequiel 27, 7 y 24 dicen: Para tu vela se usó lino de Egipto de vivos colores, y los toldos de tu cubierta eran de hilo azul y lana púrpura de las islas de Elisá. En tu plaza de mercado ellos comerciaban con hermosas prendas de vestir, capas de tejido azul con bordados coloridos y alfombras de muchos colores, todo bien atado con cuerdas. Tiro es también un centro mercantil para las caravanas que viajan por tierra y un gran almacén para productos de importación y exportación. Verdaderamente Tiro deja una profunda huella en el mundo mediterráneo. Sus pies la llevaban lejos para residir como forastera. Isaías 23, 7b. Los fenicios viajan a lugares distantes y establecen puestos comerciales y puertos de escala, algunos de los cuales crecen y se convierten en colonias. Por ejemplo, Cartago, en la costa septentrional de África, es una colonia tiria. Andando el tiempo, superará a la misma Tiro y su influencia en el Mediterráneo rivalizará con la de Roma. Se profanará su orgullo. En vista de la antigüedad y riqueza de Tiro, la pregunta que a continuación se formula es pertinente. ¿Quién es el que ha dado este consejo contra Tiro? La que otorga coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los honorables de la tierra. Isaías 23:8. ¿Quién se atreve a hablar contra la ciudad que ha colocado a individuos influyentes en puestos de gran autoridad en sus colonias y otros lugares, convirtiéndose así en la que otorga coronas? ¿Quién se atreve a hablar contra la metrópoli cuyos mercaderes son príncipes y cuyos artesanos son gente honorable? Maurice Chehab, que fue director de antigüedades del Museo Nacional de Beirut, Líbano, afirmó: entre los siglos IX y VI antes de la era común, Tiro mantuvo una posición de importancia comparable a la que Londres ocupó a principios del siglo XX. Por lo tanto, ¿quién se atreve a hablar contra la ciudad fenicia? La respuesta inspirada provocará consternación en Tiro, dice Isaías. Jehová de los ejércitos mismo ha dado este consejo para profanar el orgullo de toda hermosura, para tratar con desprecio a todos los honorables de la tierra. Isaías 23:9. ¿Por qué dicta Jehová sentencia contra esta próspera y antigua ciudad? ¿Es porque sus habitantes adoran al dios falso Baal? Se debe a la relación de Tiro con Jezabel, la hija de Edbaal, rey de Sidón y también de Tiro, quien se casó con el rey Acab de Israel y masacró a los profetas de Jehová. Primera de Reyes 16, 29 y 31 dice: Acab, hijo de Omri, llegó a ser rey de Israel en el año 38 del rey Asa de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel desde Samaria por 22 años. Y por si no fuera suficiente con haber cometido los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, se casó con Jezabel, hija de Edbaal, el rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal y a inclinarse ante él. Primera de Reyes 18, 4, 13 y 19 dice: Cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová, Abdías escondió a 100 profetas en cuevas, puso a 50 en una y a 50 en otra, y se encargó de darles pan y agua. Mi señor, ¿es que no te han contado lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová? ¿No te dijeron que escondí en cuevas a 100 profetas de Jehová en grupos de 50 y que me encargaba de darles pan y agua? Ahora convoca a todo Israel, así como a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas del poste sagrado, que están comiendo a la mesa de Jezabel, para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo. La respuesta a ambas preguntas es no. Se condena a Tiro por su arrogante orgullo.
se ha enriquecido a costa de otros pueblos, entre ellos los israelitas. En el siglo noveno antes de la era común, mediante el profeta Joel, Jehová dijo a Tiro y a otras ciudades: a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén los han vendido a los hijos de los griegos, con el propósito de alejarlos de su propio territorio. Joel 3:6. ¿Puede Dios pasar por alto el que Tiro haya considerado al pueblo que ha entrado en un pacto con él como simple mercancía? El transcurso de 100 años no hará que Tiro cambie. En 607 antes de la era común, cuando el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia destruya Jerusalén, Tiro se alegrará y dirá: ajá, ha sido quebrantada, las puertas de los pueblos, la tendencia ciertamente será hacia mí. Seré llena, ella ha sido devastada. Ezequiel 26:2. La ciudad se regocijará con la expectativa de beneficiarse de la destrucción de Jerusalén. Ya sin la competencia de la capital de Judá, esperará aumentar sus operaciones comerciales. Jehová tratará con desprecio a los que a sí mismos se proclaman honorables y con orgullo toman partido por los enemigos de su pueblo. Isaías prosigue con la condena de Jehová contra Tiro. Atraviesa tu país como el río Nilo, oh hija de Tarsis, ya no hay astillero. Él ha extendido su mano sobre el mar, ha hecho que se agiten reinos. Jehová mismo ha dado un mandato contra Fenicia para aniquilar sus fortalezas. Y él dice: no debes volver a alborozarte nunca, oh oprimida, la virgen hija de Sidón. Levántate, pasa a Kitim misma. Aún allí no resultará en descanso para ti. Isaías 23 del 10 al 12. ¿Por qué se llama a Tiro la hija de Tarsis? Tal vez porque tras la derrota de Tiro, Tarsis será la más poderosa de las dos. Los habitantes de la desolada ciudad serán dispersados como las aguas de un río desbordado que inundan las llanuras cercanas. El mensaje de Isaías dirigido a la hija de Tarsis subraya la gravedad de lo que le ocurrirá a Tiro. Jehová mismo extiende la mano y da el mandato. Nadie puede alterar el desenlace. Isaías también llama a Tiro la virgen hija de Sidón, para indicar que nunca antes la han capturado y forzado conquistadores extranjeros y que aún es independiente. Compárese con Segunda de Reyes 19:21, Isaías 47:1 y Jeremías 46:11. Segunda de Reyes 19:21 dice: estas son las palabras que Jehová ha dicho en contra de él. La hija virgen de Sión te desprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al mirarte. Isaías 47:1 dice: baja y siéntate en el polvo, oh hija virgen de Babilonia. Siéntate en el suelo, donde no hay trono, oh hija de los caldeos, porque la gente nunca volverá a llamarte delicada y consentida. Jeremías 46:11 dice: sube a Galaad y consigue bálsamo, oh hija virgen de Egipto. En vano has buscado tantos remedios, porque para ti no hay cura. Ahora en cambio va a ser aniquilada, y algunos de sus habitantes buscarán refugio en la colonia fenicia de Kitim. Sin embargo, al haber perdido su poder económico, no hallarán descanso allí. Los caldeos la despojarán. ¿Qué potencia política ejecutará la sentencia de Jehová contra Tiro? Isaías proclama: miren, la tierra de los caldeos, este es el pueblo. Asiria no resultó ser dicho pueblo. La fundaron para los frecuentadores del desierto árido. Han erigido sus torres de asedio, han desnudado las torres de habitación de ella. Uno la ha puesto como ruina desmoronadiza. Aúllen naves de Tarsis porque su fortaleza ha sido despojada violentamente. Isaías 23, 13 y 14. Serán los caldeos quienes conquisten Tiro, no los asirios. Levantarán sus torres de asedio, arrasarán las casas y convertirán la fortaleza de las naves de Tarsis en un montón de ruinas. Tal como estaba profetizado, Tiro se rebela contra Babilonia no mucho después de la caída de Jerusalén y Nabucodonosor pone sitio a la ciudad, creyéndose inexpugnable. Tiro resiste. Las cabezas de los soldados babilónicos
quedan calvas durante el asedio por el rozamiento de sus yelmos, y sus hombros se pelan por la frotación de cargar los materiales utilizados en la construcción de las obras de asedio. Ezequiel 29:18 dice: Hijo del hombre, el rey Nabucodonosor de Babilonia lanzó a su ejército en una dura campaña contra Tiro. Todas las cabezas quedaron peladas y todos los hombros se despellejaron por el roce, pero ni él ni su ejército recibieron ninguna paga por la campaña que realizaron en Tiro. El sitio resulta costoso para Nabucodonosor, pues aunque destruye la ciudad que está en el continente, el despojo se le escapa de las manos. La mayor parte de las riquezas de Tiro han sido trasladadas a una pequeña isla situada a unos 800 metros de la orilla. Al carecer de una flota de barcos, el rey caldeo no puede tomar la isla. Tiro se rinde después de 13 años, pero sobrevivirá para ver el cumplimiento de otras profecías. Tendrá que volver a su alquiler. Isaías pasa a profetizar. En aquel día tiene que ocurrir que Tiro tiene que ser olvidada 70 años, lo mismo que los días de un rey. Isaías 23:15a. Una vez que los babilonios destruyan la ciudad continental, la insular se volverá olvidada. En cumplimiento de la profecía durante los días de un rey, el imperio babilónico, la ciudad insular, no será una potencia económica. Por medio de Jeremías, Jehová incluye a Tiro entre las naciones designadas para que beban el vino de su furia, y dice: estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, del 8 al 17, dice: por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová, voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Y pondré fin a sus gritos de alegría y felicidad, a la voz del novio y de la novia, al sonido del molino de mano y a la luz de la lámpara. Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación por su error, afirma Jehová, y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Traeré sobre esta tierra todas las palabras que he dicho contra ella, todo lo que está escrito en este libro y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Porque muchas naciones y grandes reyes los harán esclavos, y yo les daré lo que se merecen por sus acciones y las obras de sus propias manos. Porque esto es lo que me dijo Jehová, el Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino de la ira, y haz que se lo beban todas las naciones a las que te envío. Y beberán y se tambalearán y se portarán como locos por la espada que voy a enviar contra ellos. Así que tomé de la mano de Jehová la copa, e hice que bebieran de ella todas las naciones a las que Jehová me envió. Jeremías 25:22 dice: todos los reyes de Tiro, todos los reyes de Sidón y los reyes de la isla que está en el mar. Jeremías 25:27 dice: y tienes que decirles: esto es lo que dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: beban, emborráchense, vomiten y caigan de forma que no puedan levantarse por la espada que voy a enviar contra ustedes. Es verdad que la Tiro insular no está sometida a Babilonia durante 70 años completos, pues el imperio babilónico cae en 539 antes de la era común. Aparentemente los 70 años representan el periodo en que el dominio de esa potencia se encuentra en su apogeo y su dinastía de reyes se jacta de haber alzado su trono por encima de las estrellas de Dios. Isaías 14:13 dice: dijiste en tu corazón: a los cielos subiré, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre la montaña de reunión en las partes más remotas del norte.
Diversas naciones llegan a estar bajo su autoridad en distintos momentos, pero cuando pasen 70 años, tal dominación se hará añicos. ¿Qué le sucederá a Tiro entonces? Isaías continúa: al fin de 70 años le sucederá a Tiro como en la canción de una prostituta. Toma un arpa, da la vuelta por la ciudad, oh prostituta olvidada. Esmérate en tocar las cuerdas, haz muchas tus canciones para que seas recordada. Y al fin de 70 años tiene que ocurrir que Jehová dirigirá su atención a Tiro, y ella tendrá que volver a su alquiler y cometer prostitución con todos los reinos de la tierra sobre la haz del suelo. Isaías 23, 15b al 17. Tras la caída de Babilonia en 539 antes de la era común, Fenicia pasa a ser una satrapía del imperio medo-persa. El monarca persa Ciro el Grande es un mandatario tolerante. Bajo esta nueva gobernación, Tiro reanudará sus antiguas actividades y se afanará por recuperar su posición de centro comercial mundial, tal como una prostituta olvidada que ha perdido su clientela recorre la ciudad, toca el arpa y entonces sus canciones para atraer nuevos clientes. ¿Tendrá éxito Tiro? Sí, Jehová se lo concederá. Con el tiempo, la isla se hará muy próspera, tanto que a finales del siglo VI antes de la era común, el profeta Zacarías dirá: Tiro procedió a construir un antemural para sí y a amontonar plata como polvo y oro como el fango de las calles. Zacarías 9:3. Su ganancia tiene que llegar a ser cosa santa. Las siguientes palabras proféticas son sorprendentes. Su ganancia y su alquiler tiene que llegar a ser cosa santa a Jehová. No será acumulado ni puesto en reserva, porque su alquiler llegará a ser para los que moran delante de Jehová, para que coman hasta quedar satisfechos y para que se cubran con elegancia. Isaías 23:18. ¿Cómo se santifican las ganancias materiales de Tiro? Jehová dirige los acontecimientos para que se utilicen en armonía con su voluntad, para que su pueblo coma hasta quedar satisfecho y se vista. Esto sucede tras el regreso de los israelitas del destierro en Babilonia, cuando Tiro los ayuda proveyéndoles madera de cedro para la reconstrucción del templo y reanuda las operaciones comerciales con la ciudad de Jerusalén. Esdras 3:7 dice: Entonces les dieron dinero a los picapedreros y a los artesanos. Además, les dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que llevaran madera de cedro por mar desde el Líbano hasta Jope, como les había autorizado el rey Ciro de Persia. Nehemías 13:16 dice: Además, los tirios que vivían en la ciudad traían pescado y mercancías de todo tipo y se lo vendían a la gente de Judá. Lo hacían en Jerusalén en sábado. Pese a ello, Jehová inspira otra declaración formal contra Tiro. Con respecto a la nuevamente próspera ciudad insular, Zacarías profetiza: Mira, Jehová mismo la desposeerá, y al mar ciertamente derribará su fuerza militar. Y en el fuego ella misma será devorada. Zacarías 9:4. Sus palabras se cumplen en el mes de julio del año 332 antes de la era común, cuando Alejandro Magno demuele a la orgullosa señora del mar. Evitemos el materialismo y el orgullo. Jehová condenó a Tiro por su orgullo, una característica que él desprecia. Los ojos altaneros figuran entre las 7 cosas que Jehová odia. Proverbios 6 del 16 al 19 dice: Hay 6 cosas que Jehová odia, sí, hay 7 cosas que él detesta: ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad, un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Pablo vinculó el orgullo con Satanás el diablo, y en la descripción que hace Ezequiel de la orgullosa Tiro vemos elementos que describen al propio Satanás. Ezequiel 28 del 13 al 15 dice: Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade,
zafiro, turquesa y esmeralda. Tus engarces y monturas estaban hechos de oro. Todo eso se preparó el día en que fuiste creado. Yo te puse como el querubín protector, el ungido. Estabas en la montaña santa de Dios y paseabas entre piedras de fuego. Tu conducta fue intachable desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró injusticia en ti. Primera a Timoteo 3:6 dice: no debe ser un hombre recién convertido para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. ¿Por qué se hizo orgullosa Tiro? Dirigiéndose a ella, Ezequiel dice: tu corazón empezó a ser altivo debido a tu riqueza. Ezequiel 28:5. La ciudad se dedicó al comercio y a acumular dinero. Sus logros en el campo económico la hicieron insoportablemente altanera. Mediante Ezequiel, Jehová dijo al caudillo de Tiro: tu corazón se ha hecho altivo y sigues diciendo: yo soy un Dios, en el asiento de Dios me he sentado. Ezequiel 28:2. Las naciones y también los individuos pueden caer en el orgullo y adoptar un punto de vista torcido de las riquezas. En una de sus parábolas, Jesús indicó lo sutil que puede ser esta trampa. Habló de un hombre rico cuyos campos produjeron mucho. Complacido planeó construir graneros mayores para almacenar sus productos, regocijándose con la idea de gozar de una vida larga y llena de comodidades. Pero sus sueños no se realizaron. Dios le dijo: irrazonable, esta noche exigen de ti tu alma. Entonces, ¿quién ha de tener las cosas que almacenaste? En efecto, el hombre murió y las riquezas no le sirvieron para nada. Lucas 12, del 16 al 20 dice: con esto les puso esta comparación: el terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a razonar en su interior: ¿qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo: tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años, tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Jesús concluyó la parábola con las palabras: así pasa con el hombre que atesora para sí, pero no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Ser rico no era malo en sí mismo, y tener una buena cosecha no era ningún pecado. El error de aquel hombre fue convertir aquellas cosas en las prioridades de su vida. Depositó toda su confianza en las riquezas. Al pensar en el futuro, no tuvo en cuenta a Jehová Dios. Santiago recalcó el mismo hecho de forma muy contundente cuando dijo: vamos, ahora, ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año y negociaremos y haremos ganancias, cuando el caso es que ustedes no saben lo que será su vida mañana, porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En vez de eso, deberían decir: si Jehová quiere, viviremos y también haremos esto o aquello. Santiago 4 del 13 al 15 dice: ahora escuchen ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocios y sacaremos ganancias, cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana, porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En vez de eso deberían decir: si Jehová quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A continuación, Santiago indicó la relación que existe entre la riqueza y el orgullo. Ustedes se glorían en sus alardes llenos de presunción. Todo ese gloriarse es inicuo. Santiago 4:16. Negociar tampoco constituye un pecado. El pecado es el orgullo, la arrogancia, la confianza en uno mismo que las riquezas pueden engendrar. Un antiguo proverbio dice sabiamente: no me des ni pobreza ni riqueza. La pobreza puede hacer muy amarga la vida, pero las riquezas
pueden hacer que una persona niegue a Dios y diga, ¿quién es Jehová? Proverbios 38 y 9 dice, llévate lejos de mí la falsedad y las mentiras, no me des ni pobreza ni riqueza, solo concédeme comer mi ración. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es Jehová? O termine en la pobreza y robe, deshonrando así el nombre de mi Dios. Vivimos en un mundo en el que muchos han caído víctimas de la avaricia y el egoísmo. El clima comercial que nos rodea hace que se conceda mucha importancia a la prosperidad económica. Por tanto, conviene que el cristiano se examine para cerciorarse de que no esté cayendo en la misma trampa que Tiro, aquella ciudad comercial. Dedica tanto tiempo y energías a los intereses materiales que en realidad se ha vuelto un esclavo de las riquezas. Mateo 6:24 dice, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. ¿Siente envidia de los que quizá tengan más o mejores posesiones que él? Gálatas 5:26 dice, no nos volvamos egocéntricos, fomentando competencias entre unos y otros y envidiándonos unos a otros. Si resulta que es rico, piensa con orgullo que merece más atenciones o privilegios que los demás. Compárese con Santiago 2 del 1 al 9. Santiago 2 del 1 al 9 dice, hermanos míos, ustedes no están aferrándose a la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo y al mismo tiempo mostrando favoritismo, ¿verdad? Si un hombre con anillos de oro en los dedos y ropa espléndida va a una de sus reuniones y también va un pobre con ropa sucia, miran con buenos ojos al que lleva la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar, pero al pobre le dicen, quédate de pie o siéntate allá junto al banquillo para mis pies. Si hacen eso, ¿acaso no están haciendo distinción de clases entre ustedes y se han convertido en jueces que dictan fallos malvados? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no escogió Dios a los que son pobres desde el punto de vista del mundo para que fueran ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Sin embargo, ustedes han despreciado a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No blasfeman ellos contra el buen nombre por el que ustedes fueron llamados? Por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. Pero si siguen mostrando favoritismo, están cometiendo un pecado y la ley los condena como transgresores. Si no lo es, ¿está resuelto a ser rico cueste lo que cueste? Primera Timoteo 6:9 dice, sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Se halla tan ocupado con los negocios que apenas deja un pequeño rincón en su vida para servir a Dios. Segunda Timoteo 2:4 dice, ningún soldado se envuelve en los asuntos comerciales de la vida si quiere agradar a quien lo reclutó. Está tan ansioso por conseguir riquezas que pasa por alto los principios cristianos en sus actividades comerciales. Primera Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Prescindiendo de cuál sea nuestra situación económica, siempre debemos poner el reino en primer lugar. Es esencial que nunca olvidemos las palabras del apóstol Juan. No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Es verdad que para subsistir tenemos que valernos del sistema económico del mundo. Segunda a los Tesalonicenses 3:10 dice, de hecho, cuando estábamos con ustedes, les dábamos esta orden, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Hacemos uso del mundo, pero no lo usamos a plenitud.
Primera a los Corintios 7:31 dice: y los que usan el mundo como los que no lo usan plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. Si amamos demasiado los bienes materiales, las cosas del mundo, ya no amamos a Jehová. Ir en pos del deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno es incompatible con hacer la voluntad de Dios. Y es esto último lo que conduce a la vida eterna. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Tiro cayó en la trampa de poner la búsqueda de posesiones delante de todo lo demás. Prosperó en sentido material, se hizo muy orgullosa y por su orgullo fue castigada. Su ejemplo sirve de advertencia a naciones e individuos de hoy día. Cuánto mejor es seguir la exhortación del apóstol Pablo a los cristianos, de que no sean altaneros y de que cifren su esperanza, no en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos proporciona todas las cosas ricamente para que disfrutemos de ellas. Primera Timoteo 6:17. Notas. Algunos entendidos afirman que Tarsis era Cerdeña, una isla del Mediterráneo occidental, también lejos de Tiro. La expresión hija de Tarsis también podría referirse a los habitantes de Tarsis. Cierta obra de consulta dice: los naturales de Tarsis pueden ahora viajar y comerciar tan libremente como el Nilo cuando sus aguas fluyen en todas direcciones. No obstante, el acento se pone en las drásticas repercusiones de la caída de Tiro. Exhibición ostentosa es una traducción de la palabra griega alasonía, que se define como presunción impía y vana que confía en la estabilidad de las cosas terrenales. The New Thayer's Greek English Lexicon.